1. Saúl, el primer rey de Israel. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es un relato fascinante que mezcla la elección divina, el potencial humano y la trágica caída por la desobediencia. Fue elegido en un momento crítico para el pueblo de Israel, quienes deseaban un rey que les trajera estabilidad y unidad. Saúl no era un hombre de ambiciones reales, era simplemente un joven de la tribu de Benjamín, dedicado a las labores cotidianas de su familia. Sin embargo, fue escogido por Dios, un acto que marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Su reinado comenzó con promesas de grandeza, victorias en batallas, un liderazgo que unificó al pueblo y una relación cercana con el profeta Samuel, quien actuó como su consejero espiritual. Desde su unción, Saúl demostró un carácter que mezclaba humildad y valentía. Inicialmente, fue un rey que dependía del Espíritu de Dios para tomar decisiones y liderar al pueblo. Su primer acto público como rey fue liderar al pueblo en una victoria decisiva contra los amonitas, lo que consolidó su posición como líder. Sin embargo, la trayectoria de Saúl también nos muestra cómo las decisiones tomadas bajo presión y la desconexión de los mandatos divinos pueden transformar un reinado prometedor en una trágica advertencia para generaciones futuras. Saúl empezó bien, pero la perseverancia y la obediencia son esenciales para alcanzar el éxito verdadero. La historia de Saúl también nos recuerda que, aunque un hombre sea elegido por Dios, sigue siendo responsable de sus decisiones. Saúl enfrentó constantes pruebas de fe y obediencia, algunas de las cuales superó con valentía, pero otras revelaron las debilidades de su corazón. Estas pruebas no solo determinaron su reinado, sino también su legado. La tensión entre el llamado divino y las debilidades humanas está presente en cada paso de su historia. Saúl era un hombre ordinario al que se le dio una misión extraordinaria. Sin embargo, la falta de confianza en Dios y la tendencia a confiar en su propio juicio le llevaron a su caída. Saúl no solo es recordado por sus fallos, sino también por los momentos de valentía y liderazgo que marcaron los primeros años de su reinado. Su historia es un recordatorio poderoso de que no basta con empezar bien, es necesario perseverar en la fe y la obediencia hasta el final. A través de su vida, podemos reflexionar sobre la importancia de mantener un corazón humilde y dispuesto a seguir la voluntad de Dios. El legado de Saúl es una advertencia y una lección para todos aquellos que aspiran a liderar bajo la guía divina. 2. El clamor por un rey. En los tiempos de Saúl, Israel vivía una época de transición y tensión. Durante generaciones, el pueblo había sido gobernado por jueces, hombres y mujeres elegidos por Dios para liderar en momentos de crisis. Sin embargo, esta forma de gobierno comenzó a mostrar sus limitaciones. Las amenazas externas de las naciones vecinas y los constantes conflictos internos hicieron que el pueblo anhelara un cambio. Observaban cómo las naciones que los rodeaban tenían reyes poderosos que lideraban ejércitos y mantenían el orden. Este deseo se convirtió en un clamor colectivo: queremos un rey que nos guíe, como las demás naciones. La petición de un rey no solo era un cambio político, sino también un rechazo al modelo de liderazgo que Dios había establecido. Samuel, el profeta y juez que había guiado a Israel con sabiduría, se sintió profundamente herido por esta demanda. Sabía que el pueblo no solo rechazaba su liderazgo, sino también el de Dios. En oración, Dios le aseguró a Samuel que debía escuchar al pueblo, pero también advertirle sobre las consecuencias de tener un rey humano. Él tomará a vuestros hijos para sus ejércitos, a vuestras hijas para su servicio, y lo mejor de vuestras tierras será para él, proclamó Samuel. A pesar de estas advertencias, el pueblo insistía. Su deseo de ser como las otras naciones cegó su comprensión de las bendiciones únicas que habían recibido bajo el liderazgo directo de Dios. Finalmente, Dios permitió que Samuel ungiera a un rey, marcando un cambio significativo en la historia de Israel.
Este momento refleja cómo el anhelo humano por conformarse a los estándares del mundo puede llevarnos a alejarnos de los planes divinos. Aunque Dios respetó el libre albedrío del pueblo, también dejó claro que cada decisión trae consigo consecuencias. El clamor por un rey no solo cambió la estructura política de Israel, sino que también puso en evidencia las tensiones entre la voluntad humana y la soberanía divina. Este evento marcó el inicio de un periodo de aprendizaje para Israel, en el que descubrirían que depender de la guía de Dios siempre es mejor que seguir los deseos del corazón humano. 3. El encuentro con el destino. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, no era alguien que pareciera destinado a la grandeza. Alto, fuerte y de apariencia imponente, era también humilde y dedicado a las labores de su familia. Fue durante una búsqueda de los burros perdidos de su padre que su vida dio un giro inesperado. En su camino, Saúl se encontró con Samuel, el profeta de Israel, quien había recibido una revelación divina: «Este es el hombre que he elegido para gobernar a mi pueblo». Este encuentro, aparentemente casual, fue en realidad un momento orquestado por Dios para cumplir su plan. Samuel, al ver a Saúl, reconoció en él el potencial para liderar a Israel. En un acto solemne, derramó aceite sobre su cabeza, simbolizando su unción como el primer rey de Israel. Este gesto no solo marcó el inicio de un nuevo capítulo para la nación, sino también transformó a Saúl profundamente. El Espíritu de Dios descendió sobre él, llenándolo de sabiduría, fortaleza y un sentido de propósito que antes desconocía. Sin embargo, a pesar de esta elección divina, Saúl no se sintió preparado para el papel que le había sido asignado. Su humildad inicial y su vacilación reflejaban un corazón que luchaba por aceptar el llamado de Dios. Este momento fue un recordatorio de que Dios no elige a los calificados, sino que califica a los elegidos. La transformación de Saúl de un joven común a un líder ungido por Dios fue un testimonio del poder divino para utilizar a cualquiera para sus propósitos. El encuentro con Samuel fue solo el comienzo de un viaje lleno de retos y decisiones que definirían el reinado de Saúl. Su historia nos enseña que, aunque Dios puede darnos oportunidades extraordinarias, depende de nosotros responder con fe, obediencia y confianza en su plan. Este momento marcó el inicio de una nueva era para Israel y el comienzo de una historia que serviría como advertencia y lección para las generaciones futuras. 4. Un líder reluctante. Cuando Samuel reunió al pueblo para presentar a Saúl como su rey, la tensión era palpable. Este era un momento histórico. Israel, después de siglos siendo gobernado por jueces, estaba a punto de tener su primer monarca. Aunque elegido por Dios y ungido en secreto, Saúl no se mostraba seguro de su nueva posición. De hecho, cuando llegó el momento de que el pueblo lo viera como rey, Saúl fue encontrado escondido entre el equipaje. Esta acción no solo mostraba su humildad, sino también una vacilación que marcó los comienzos de su reinado. A pesar de este inicio incierto, cuando los israelitas lo vieron, su altura y porte imponente causaron una impresión positiva. «¡Y viva el rey!», exclamaron al unísono, aceptando con entusiasmo a Saúl como su líder. Este momento marcó un punto de inflexión tanto para Saúl como para Israel. Por primera vez, la nación tenía un rey que simbolizaba unidad y esperanza frente a los desafíos de las naciones vecinas. La oportunidad de demostrar su valía no tardó en llegar. Los amonitas, enemigos tradicionales de Israel, sitiaron la ciudad de Jabes Galaad y ofrecieron condiciones humillantes de rendición. Al enterarse de esta situación, Saúl, lleno del Espíritu del Señor, tomó medidas audaces. Reunió al pueblo, organizó un ejército y lideró una victoria decisiva contra los amonitas. Este triunfo no solo salvó a Jabes Galaad, sino que también consolidó la posición de Saúl como rey. El pueblo, que inicialmente dudaba de él, ahora lo veía como un líder fuerte y capaz. Sin embargo, la relación de Saúl con su rol como rey continuó siendo compleja.
Su humildad inicial era una cualidad admirable, pero también revelaba una falta de confianza en el llamado divino que había recibido. Este episodio también destacó el impacto transformador del Espíritu de Dios, quien capacitó a Saúl para liderar con valentía en momentos críticos. A través de esta victoria, el pueblo de Israel experimentó por primera vez el potencial de tener un rey bajo la guía divina. Sin embargo, también se hizo evidente que la obediencia a Dios sería esencial para el éxito continuo de Saúl. Este momento inicial de triunfo fue un recordatorio de que, aunque Saúl había sido ungido por Dios, necesitaría depender constantemente de su guía para liderar correctamente al pueblo. El inicio de su reinado mostró el contraste entre su inseguridad personal y el poder de Dios para usar a un hombre común para cumplir un propósito extraordinario. Este capítulo inicial de su reinado estaría lleno de promesas, pero también de advertencias sobre los desafíos que enfrentaría. 5. Pruebas de obediencia. El reinado de Saúl, aunque comenzó con grandes victorias, pronto se vio marcado por pruebas que revelarían su corazón y su capacidad para obedecer los mandatos divinos. Una de estas pruebas llegó en un momento crítico, cuando los filisteos, enemigos históricos de Israel, comenzaron a amenazar las fronteras del reino. Samuel, el profeta que había ungido a Saúl, le dio una instrucción clara: debía esperar 7 días para que él llegara y ofreciera sacrificios a Dios antes de enfrentarse a los filisteos en batalla. Sin embargo, la situación se tornó cada vez más tensa. El ejército de Saúl comenzó a dispersarse debido al miedo, y los filisteos parecían estar a punto de atacar. Presionado por las circunstancias, Saúl tomó una decisión que cambiaría el curso de su reinado: realizó el sacrificio él mismo, desobedeciendo las instrucciones de Samuel. Cuando Samuel llegó y descubrió lo que Saúl había hecho, lo confrontó con severidad: has actuado neciamente. Si hubieras obedecido, tu reino habría sido establecido para siempre, pero ahora el Señor buscará a un hombre conforme a su corazón. Este momento marcó un punto de inflexión en el reinado de Saúl. A pesar de sus buenas intenciones, su acción reveló una falta de confianza en Dios y una tendencia a actuar según su propio entendimiento en lugar de esperar la dirección divina. Esta prueba de obediencia no solo afectó la relación de Saúl con Samuel, sino también con Dios. Fue una muestra de cómo la impaciencia y el miedo pueden llevar a decisiones apresuradas que tienen consecuencias duraderas. Aunque Saúl continuó reinando, esta desobediencia marcó el inicio de un distanciamiento progresivo entre él y Dios. La lección de esta prueba es clara: la obediencia a Dios no es opcional, sino fundamental para aquellos que desean caminar en sus planes. En este episodio, Saúl también mostró la lucha interna entre sus intenciones humanas y los mandatos divinos. Su deseo de proteger a su pueblo era genuino, pero su incapacidad para esperar la guía de Dios reveló una debilidad en su fe. Esta prueba no solo fue una advertencia para Saúl, sino también para el pueblo de Israel, recordándoles que la dependencia de Dios es la clave para superar cualquier adversidad. 6. La desobediencia definitiva. Uno de los momentos más cruciales en el reinado de Saúl llegó cuando Dios, a través de Samuel, le dio una orden específica: destruir completamente a los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel, incluyendo a sus reyes, animales y todas sus posesiones. Esta misión no dejaba lugar para interpretaciones ni excepciones, era una prueba directa de la obediencia de Saúl a los mandatos divinos. Saúl reunió a su ejército y marchó contra los amalecitas, logrando una victoria rápida y contundente. Sin embargo, después de la batalla, tomó una decisión que sería su ruina. En lugar de obedecer completamente, decidió preservar lo mejor del ganado y capturar al rey Agag con la intención de ofrecer los animales como sacrificio a Dios. A primera vista, esta decisión podría parecer razonable, pero representaba una desobediencia directa a la orden de Dios. Cuando Samuel llegó al campamento y escuchó el balido de las ovejas que habían sido salvadas, inmediatamente supo que Saúl había desobedecido.
Confrontándolo con firmeza, Samuel declaró: la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión, mejor que la grasa de los carneros. En ese momento, Samuel anunció que Dios había rechazado a Saúl como rey. Aunque Saúl rogó por perdón, las consecuencias de su desobediencia eran irreversibles. Este episodio no solo marcó el declive definitivo de Saúl, sino que también subrayó la importancia de la obediencia absoluta a Dios. Saúl había permitido que su propio juicio y deseo de aparentar religiosidad lo llevaran a desobedecer. Este evento también mostró cómo las acciones de un líder pueden tener consecuencias profundas para todo un pueblo. La desobediencia de Saúl no solo lo separó de Dios, sino que también preparó el camino para que otro líder, David, fuera elegido como el futuro rey de Israel. 7. El ascenso de David. En medio del declive de Saúl, Dios tenía un plan en marcha para encontrar al próximo líder de Israel. Samuel recibió instrucciones divinas para buscar al nuevo rey en la casa de Jesé, en Belén. Allí, entre los hijos de Jesé, el Señor guió a Samuel a ungir a David, un joven pastor que en apariencia era el menos probable para ocupar el trono. David era humilde, joven y desconocido, pero poseía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Con su unción, el Espíritu del Señor descendió sobre él poderosamente, preparándolo para los desafíos futuros. David fue llevado al palacio de Saúl como músico. Con su arpa, aliviaba los tormentos espirituales del rey, quien sufría debido al alejamiento del Espíritu de Dios. Este encuentro marcó el inicio de una relación compleja entre ambos. Aunque Saúl encontraba consuelo en la música de David, también comenzó a percibirlo como una amenaza, especialmente después de que David demostrara su valentía enfrentándose al gigante filisteo, Goliat. La batalla contra Goliat fue un momento clave que consolidó a David como un héroe nacional. Armado con una honda y su fe en Dios, derrotó al gigante con una sola piedra, demostrando que la confianza en el Señor era más poderosa que cualquier arma o fuerza humana. Este acto no solo aseguró la victoria de Israel, sino que también elevó la popularidad de David, despertando los celos de Saúl. A medida que David ganaba reconocimiento por sus hazañas en batalla y su sabiduría en la corte, Saúl se volvió cada vez más inseguro. Los cantos del pueblo, que exaltaban a David más que al propio rey, alimentaron la envidia de Saúl. Esta relación se tornó en una persecución implacable, en la que Saúl intentó en múltiples ocasiones acabar con la vida de David. El ascenso de David no solo mostró su capacidad como líder, sino también su fe inquebrantable en Dios. En varias oportunidades, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero siempre se negó, diciendo: no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Este acto de misericordia y respeto por la voluntad divina mostró la nobleza del corazón de David y marcó un fuerte contraste con la desesperación de Saúl. La transición entre Saúl y David simbolizó un cambio profundo en la dinámica de Israel. David no solo era un guerrero valiente, sino también un hombre conforme al corazón de Dios, preparado para liderar con justicia y dependencia absoluta del Señor. Su ascenso destacó la diferencia entre un liderazgo basado en la obediencia y la fe, y uno marcado por la desobediencia y el orgullo. 8. La victoria sobre Goliat. El desafío de Goliat fue un punto de inflexión no solo para Israel, sino también para David, el joven pastor que se convertiría en el futuro rey. Goliat, un gigante filisteo armado y entrenado, se burlaba del ejército de Israel durante 40 días, desafiándolos a enviar un hombre para enfrentarlo. Su presencia causó temor y paralizó a las tropas israelitas, incluyendo a Saúl, quien también temía enfrentarse a él. David, que había llegado al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, se indignó al escuchar las palabras desafiantes del gigante. Con una fe inquebrantable en Dios, se ofreció a enfrentarlo. Saúl, aunque inicialmente dudó de la capacidad de David, permitió que el joven intentara el combate. David rechazó la armadura del rey,
confiando en cambio en su honda y 5 piedras lisas. Enfrentado a Goliat, David declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Con una sola piedra lanzada con precisión, derribó al gigante, asegurando una victoria impresionante para Israel. Este acto de fe y valentía no solo cambió el curso de la batalla, sino que también demostró que la confianza en Dios puede superar cualquier obstáculo. La victoria de David sobre Goliat fue un momento de gloria que consolidó su reputación como héroe. Sin embargo, también marcó el inicio de la creciente envidia de Saúl. Mientras el pueblo celebraba a David, cantando, «Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles», el corazón de Saúl se llenó de celos y temor. Este evento desencadenó una serie de persecuciones que definirían la relación entre ambos. El enfrentamiento con Goliat también simboliza la victoria de la fe sobre el miedo. David, un joven sin experiencia militar, confió plenamente en Dios y se convirtió en el instrumento para liberar a Israel de la amenaza filistea. Este episodio subraya la importancia de depender de Dios en medio de los desafíos más grandes y demuestra que el poder de la fe siempre triunfa sobre las fuerzas humanas. 9. Persecución y misericordia. A medida que David se convertía en un líder cada vez más popular, Saúl se sumergía en una espiral de celos y paranoia. Convencido de que David era una amenaza para su trono, Saúl comenzó a perseguirlo implacablemente. La relación entre ambos, que había comenzado con David como un músico que calmaba los tormentos de Saúl, ahora se había transformado en un conflicto mortal. David, consciente del peligro, huyó de la corte y se refugió en el desierto, en cuevas y entre pueblos extranjeros. A pesar de las circunstancias, siempre confió en la protección divina. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero eligió perdonarle la vida, demostrando un profundo respeto por el ungido del Señor. En una de estas oportunidades, mientras Saúl dormía, David solo cortó un trozo de su manto como prueba de que no tenía intenciones de hacerle daño. Estas acciones de misericordia sorprendieron a Saúl, quien en un momento de arrepentimiento declaró: «Tú eres más justo que yo, porque me has tratado bien, mientras que yo he intentado hacerte mal». Sin embargo, estos momentos de claridad no fueron suficientes para detener la persecución. La envidia y el temor continuaron dominando el corazón de Saúl. La persecución de Saúl hacia David también puso a prueba el carácter de David. A pesar de ser perseguido injustamente, nunca perdió su fe en Dios ni su respeto por la autoridad divina que había ungido a Saúl. Este periodo de sufrimiento preparó a David para el liderazgo, moldeando su carácter y enseñándole a depender completamente del Señor. 10. El trágico final de Saúl. El reinado de Saúl llegó a su trágico final durante la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Consciente de que la presencia de Dios ya no estaba con él, Saúl enfrentó esta última batalla con desesperación. Los filisteos, un enemigo formidable, avanzaron con fuerza, y el ejército de Israel comenzó a desmoronarse. Durante la batalla, los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, murieron, dejando al rey devastado. Gravemente herido por los arqueros filisteos y viendo la derrota inminente, Saúl tomó una decisión desesperada. Pidió a su escudero que lo matara para evitar caer en manos de los filisteos, pero el joven, temeroso, se negó. Sin otra opción, Saúl se arrojó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. La muerte de Saúl marcó el fin de una era para Israel. Aunque había comenzado su reinado con grandes promesas, su desobediencia y orgullo lo llevaron a un final trágico. Los filisteos profanaron su cuerpo, colgándolo en las murallas de Bet-San como una señal de humillación. Sin embargo, los valientes hombres de Jabes-Galaad, recordando cómo Saúl los había salvado en el pasado, arriesgaron sus vidas para recuperar su cuerpo y darle un entierro digno. La noticia de la muerte de Saúl llegó a David, quien, lejos del campo de batalla, lamentó profundamente la pérdida. Compuso un cántico de lamento que honraba a Saúl y a Jonatán, destacando sus virtudes y valentía. Este acto de respeto mostró el corazón noble de David, quien a pesar de todo lo sucedido, reconoció la importancia de Saúl como el primer rey de Israel.
El trágico final de Saúl sirve como una advertencia sobre los peligros de la desobediencia y el orgullo. Su vida, aunque marcada por errores, también deja un legado de lecciones que continúan resonando en la historia de Israel. La transición al reinado de David marcó el comienzo de una nueva era, una que estaría fundada en la fe, la obediencia y la confianza en Dios.